Pregunta. Padre, ¿qué significa Nene, Tekel, Uparsin? Hola, les habla los pastores Anderson Comenares Y John Maldonado. en este espacio llamado Hijo Mío, Preguntas y Respuestas. Nos agrada saludarte y esperamos que este tiempo sea de tremenda bendición para ti y los tuyos. Bueno, a la pregunta, ¿qué significa Mene, Tekel, Uparsin? Bien, antes de responder a esta pregunta muy interesante, quiero saludar primero a toda la audiencia y a nuestro pastor John, que estamos aquí desarrollando este espacio llamado Hijo Mío, Preguntas y Respuestas. Pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga. Hola, Pastor Anderson. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para nuestra querida audiencia en este día. Muy bien, muchas gracias. Y qué pregunta tan interesante, ¿eh? ¿Qué significa Mene, Tekel, Uparsin? Bueno, antes de responder esta pregunta, Pastor John, y a todas las personas que hoy en esta oportunidad nos acompañan, escuchando este momento de llamado Hijo Mío, Preguntas y Respuestas, quiero leer un salmo para comenzar a profundizar en lo que representa esta pregunta. Salmos capítulo 109, versículo 27, y dice así: y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Otra vez lo voy a leer, Salmos 109, verso 27. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Pasa algo muy característico, Pastor John, que Dios hace las cosas y a veces el hombre las pasa desapercibido. A veces Dios mueve su mano, acá se habla de una mano, Dios hace cosas poderosas y el hombre al final no sabe qué representa lo que Dios ha hecho. No sé si de pronto usted lo ha notado, Pastor John. Realmente sí. No solamente nos ha pasado a nosotros, Pastor. Yo creo que cada una de las personas que nos escucha hoy en algún momento ha pasado por esa situación donde Dios ha hablado y la persona quizás no ha entendido cuál ha sido el mensaje de Dios. Okay. Desde todas las edades y en algún momento de su vida yo creo que han pasado por esa situación. Ok, y bueno, y damos gracias a Dios por esos espacios, porque aquí podemos de pronto hacer estas preguntas para ir profundizando qué es lo que representa Dios, la vida cristiana y todo lo que tiene que ver con el tema de la comunión, entender, comprender a nuestro Padre Celestial, porque Él siempre trabaja y hace cosas para enseñarnos. Y bueno, es muy interesante porque así como nos sucede a nosotros, Pastor, y a todos, hay un capítulo, ahí es donde voy a responder a esa pregunta. Dios hizo algo maravilloso. Dios mostró una vez más su gloria y se manifestó a través de su mano. Y eso está en el libro de Daniel capítulo 5, y es un libro maravilloso. Por tiempo no vamos a profundizar en todos los versos, hay unos versos que hemos resaltado, pero es un libro muy especial, muy maravilloso, porque a pesar que la época era difícil, a pesar que la época era muy complicada, habían hombres que se guardaban para Dios. Y uno de esos hombres es llamado Daniel. Daniel fue un joven que siempre intentó agradar a Dios, que siempre hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y estaba en Babilonia, y Babilonia pues representa una ideología de religiones, una mezcla de religiones, una confusión de pronto global, pero a pesar de todos esos pensamientos de la época, Daniel era un muchacho que permaneció. Bueno, también tenía unos amigos que lo acompañaban, pero la base o la enseñanza que hoy queremos compartir está en el capítulo 5 del libro de Daniel, y ahí comenzamos a observar que hubo un rey llamado Belsasar. Ese rey pues comienza su reino desconociendo lo que ha hecho Dios a través de su papá,
que ha terminado su reinado. Él desconoce lo que su padre ha pasado. Sí, y lo puedo decir que desconoce los hechos del rey Nabucodonosor porque hay muchas situaciones que él hace que su papá de pronto no hizo. Y una de esas es que cuando Jerusalén es destruida, Pastor John, se es llevado todos los instrumentos de valor del templo. Se es llevado el oro, la plata, y el rey, a pesar de su ignorancia, de que no tenía conocimiento, él guarda esas cosas porque él sabe que esas cosas son sagradas, ¿sí? Las cosas del templo, él las guarda. Pero cuando termina el reinado de este rey, comienza su hijo, y su hijo, pues a él no le da como tanta importancia lo que su papá de pronto un día consideró sagrado. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque hoy en día hay mucho irrespeto por las cosas sagradas, pastor. Hay mucho irrespeto a lo que representa a los santos. Hoy, lamentablemente, está creciendo una generación que ya no respeta a sus autoridades. Es tremendo y triste. Es tremendo y triste cómo podemos observar ese panorama. Si continuamos así, Pastor John, ¿qué se puede esperar de esta generación? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede aportar, Pastor, en esta oportunidad? Bueno, realmente totalmente de acuerdo, Pastor Anderson. Yo creo que es muy importante que todas las personas que están oyendo y cada uno de nosotros en casa inculquemos ese respeto primeramente a Dios allí en casa, porque realmente las generaciones de hoy en día están teniendo, por decirlo así, poco conocimiento acerca de la palabra de Dios, y no es porque no se les predique, sino porque en casa no hay quien inculque ese respeto hacia Dios, en casa no hay quien inculque la palabra de Dios. Por tal razón desconocen las cosas que son importantes para Dios, sus mandamientos, los consejos morales para la juventud, los mandamientos con promesa. Entonces tenemos primeramente una juventud o una generación que desconoce, y por ende su actuar es un actuar que no es conforme a la palabra de Dios, y es donde encontramos el respeto. Sí, en Efesios hay una parte que dice: hijo mío, honra a tu padre, a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y hay unas consecuencias muy positivas para que te vaya bien en todo lo que tú hagas y sea de larga vida sobre la tierra. La historia que estamos narrando de Daniel capítulo 5, pues ahí ese verso vemos que no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque pues este hombre, Belsasar, realmente no honra, no respeta, y por ello pues su reino es muy corto y pues es muy triste como termina. Bueno, es verdad, necesitamos inculcar, necesitamos formar, y por eso nosotros no podemos dejar a un lado el manual, que es la palabra de Dios, que desde allí comienza nuestra base, nuestra enseñanza a esos más chiquiticos que van creciendo, y bueno, serán ellos los responsables de continuar lo que nosotros hemos sembrado. Daniel capítulo 5, usted dijo una pregunta, Pastor John, la pregunta de inicio es: ¿qué significa Mene, Tekel, Upharsin? Yo hablaba de la mano de Dios. Sucedió, y vamos hacia esa pregunta, poco a poco vamos llegando hacia esa pregunta. Sucedió que este rey Belsasar, como no respetaba a Dios, como no tenía en presente lo que su papá de pronto un día sí cuidó, pues él manda a traer todo esto sagrado. Hay una fiesta y hay un desorden total. Si hoy las fiestas son desorden, pues ese era como casi igual que hoy en día, era un desorden total. Había muchos invitados y este rey quería mostrar su poder, quería mostrar su gloria, quería resaltar ante los demás, y él manda a traer lo sagrado, él manda a traer lo que su padre no se atrevió, él lo manda a hacer, y se sirve vino en esas copas del templo, comienza a utilizar los utensilios que eran reservados para Dios, y comienza a beber, comienza a embriagarse, comienza a reír, a disfrutar. Cualquiera dirá, está pasando bueno, cualquiera dirá, está pasando muy chévere, pero pasa algo que no estaba en la cuenta de nadie, pasa algo que de pronto no estaba entre los invitados, que aparece una mano,
aparece una mano muy extraña. Una mano en medio de la reunión apareció y esta mano escribió la pregunta: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Una mano que no tenía cuerpo, una mano que solamente escribía en una pared este mensaje, y fue tan impresionante que llamó la atención de todos, y también el rey Belsasar. Yo me imagino, Pastor John, que al rey se le pasó la borrachera. Yo creo que ante esa situación se acabó la música, se acabó el estruendo, y pasó algo que todos estaban pendientes de lo que la mano estaba escribiendo, y la mano escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Como era un reino, el rey tenía de pronto tenía la posibilidad de llamar personas sabias, personas entendidas, eruditos, políglotas, etcétera, para poder interpretar ese mensaje, esas escrituras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Él lo podía hacer, pero pasó algo, Pastor John, pasó algo muy curioso, que él llamó a sabios, astrólogos, llamó a todas las personas entendidas en los tiempos para esa época, y ninguno le dio respuesta. Tremendo. ¿Qué piensa usted, Pastor John, de aquello que de pronto hoy no hay respuesta? ¿Qué podemos decir ante ello, Pastor? Bueno, yo creo que cuando uno busca respuesta es porque quizás hay confusión. Generalmente la confusión se genera por el desconocer, por el desconocimiento. Al haber confusión hay intranquilidad, hay desesperación, hay ese deseo de encontrar rápidamente la respuesta para dar solución a aquello que se está generando internamente en nosotros. Belsasar, cuando vio la mano, no solamente sintió temor, no solamente dijo, uy, de pronto tomé demasiado vino, no solamente quedó impactado por una experiencia sobrenatural en medio de esta escena que, pues, como usted explicaba, Pastor Anderson, no es la mejor, sino que también sintió confusión. Confusión, esa palabra que todos hemos sentido, todos hemos experimentado en algún momento, y que nos genera el desconocer la realidad, el desconocer la respuesta de la situación que estamos viviendo. Yo creo que es importante el conocer la respuesta, pero para eso yo estoy seguro, Pastor, que usted nos va a ayudar a través de esta enseñanza. ¿Cómo encontrar esa respuesta? Yo quisiera hacerle algunas preguntas que tengo aquí, y a través de esas preguntas podemos desglosar esa maravillosa respuesta. Muy bien, Pastor. Claro que sí, estamos acá para responder, estamos acá para saber ese pensamiento, esa respuesta que Dios tiene preparado, reservado para con nosotros. Sí, el desconocer, y hoy pasa algo muy particular. Estamos en medio de una situación difícil. El mundo, no solamente un país, el mundo completo está pasando una situación difícil, y a veces se buscan respuestas. Las respuestas no llegan muy oportunas, muy a tiempo, y hay muchas preguntas. ¿Por qué sucede esto? Y impresionante, porque igual como estaba pasando hoy, estaba pasando aquel tiempo. Creo que a veces pasan cosas y el hombre comienza a buscar respuestas, pero pasa algo, que el hombre no sabe que todo proviene de Dios. Lo que habla Salmos, que todo proviene de Dios. Hay una fuente originaria, hay una fuente principal, y allí es donde nosotros podemos desglosar todo esto. Pero como hablamos ahora, están haciendo una generación que no tiene temor de Dios, están haciendo una generación que no respeta a Dios, que no sabe los principios divinos. Pues al ver toda esta confusión, pues van a tomar las obras de Dios como obras de confusión, nos van a comprender, y lo más tremendo es que van a intentar buscar con métodos científicos, van a intentar desde su sabiduría, van a intentar buscar desde su razón respuestas, y a veces no la van a hallar, y creo indudablemente que no la van a hallar, porque creo indudablemente que las respuestas solamente Dios las conoce y Dios las sabe. Y en ese momento de pronto de angustia, de preocupación, alguien recuerda que hubo un hombre que fue entendido en los tiempos, hubo un hombre que conoció
cómo resolver situaciones complejas en el pasado, y que ese hombre todavía estaba presente, que ese hombre todavía estaba vigente, y ese hombre se llama Daniel, y es mandado a traer. Daniel es mandado a traer a la corte, y pues se le muestra la pared, se le muestra el mensaje, se le explica. Yo creo que era el tema del momento, todos estaban pendientes de lo que iba a hacer Daniel. Impresionante, y yo quiero detenerme en la humildad del hombre de Dios, porque a pesar que había muchos sabios de la época, a pesar que había muchos entendidos de la época, Daniel de pronto en ese momento guardaba distancia. Daniel en ese momento guardaba, diría yo, su turno. Y creo indudablemente que tenemos un turno, y cómo saber respetar ese turno. Hoy en día, lamentablemente, cualquiera tiene un conocimiento y lo quiere hacer manifestar. Cualquiera tiene un conocimiento y quiere que todo el mundo se dé por enterado de lo que sabe, de lo que de pronto entiende, y no entienden que hay que esperar un turno, y que ese turno viene de parte de Dios. Yo creo que el hombre de Dios, aquel que anda con Dios, aquel que recibe el pensamiento, el conocimiento de Dios, siempre va a ser una persona muy prudente. Y Daniel era de esos, era un hombre muy prudente, era un hombre que esperaba los tiempos, y le llegó su oportunidad. Y la palabra de Dios dice que va a llegar un momento que Él nos va a exaltar, pero antes de exaltarnos, que esperemos bajo la mano poderosa de Dios. Y yo le quiero hablar a todos los ministros, a todos aquellos que hacen la voluntad de papá, que esperemos los tiempos de Dios, que va a llegar el turno, que va a llegar el momento, y cuando llegue ese turno, y cuando llegue ese momento, pues realmente tengamos respuestas, porque para eso nosotros estamos aquí puestos, pastores. Estamos aquí para dar respuestas a lo que de pronto la gente no entiende de las obras y las maravillas que hace Dios, de las obras y maravillas que Dios hace a través de sus manos. Nosotros somos los intérpretes. Nosotros somos aquellos que traducimos ese mensaje y se lo hacemos saber a las personas. ¿Y cómo hace falta hoy en día intérpretes, pastor? ¿Cómo hace hoy falta días personas que hablen lo que representa, lo que significa lo que Dios está haciendo? Hoy no podemos suponer, hoy no podemos decir mi pensamiento, no, es que yo creo que esto, es que yo creo que de pronto pasó esto, por esto, y de pronto lo que hace es más confundir a las personas. Y en ese momento se necesitaba una respuesta, no se podía escuchar otra razón sino respuestas, y para eso nosotros estamos aquí, estamos para dar esas respuestas. Y bueno, ahí estaba escrito en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y en Daniel capítulo 5, verso 25 hasta el verso 28, ahí está la respuesta a la pregunta de este espacio llamado Hijo mío del día de hoy. Y dice así la palabra, Daniel capítulo 5, verso 25 hasta el verso 28. Voy a leer estos versos y quiero pues escuchar al pastor John, porque es una pregunta, es una respuesta muy interesante para que también pueda profundizar con nosotros. Bien, dice, y la escritura que trazó esa mano es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Significa, esa es la interpretación del asunto, dice Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tremendo, ¿cierto? Mene, Mene, Tekel. Entonces, pastor, ¿qué piensa usted de esa respuesta? ¿Qué piensa de esa interpretación? Usted, imagínese que Daniel en ese momento, en una fiesta, dé estas respuestas. Es una respuesta muy fuerte. Es una respuesta muy fuerte. Es una fiesta. Y de pronto alguien puede decir, en una fiesta se deben hablar, se deben decir cosas buenas, cosas positivas, y más que está el rey al frente. ¿Qué puede usted, pues, apreciar de esta respuesta, pastor?
Bueno, si no se le quitó la borrachera con la mano, yo creo que con la interpretación se le quitó, pero mejor dicho. Sí. Bueno, una interpretación que pues, a nadie le gustaría escuchar. Antes de continuar con eso, pues resaltar que pues Daniel era un hombre humilde, un hombre dispuesto al servicio, un hombre que incluso era jefe de aquellos sabios, de todos los sabios que habían llamado jefe de magos y astrólogos, se han puesto como jefe de los adivinos, no porque Daniel practicara o hiciera esas prácticas, sino porque en él estaba el Espíritu de Dios. Y un hombre humilde que tiene el Espíritu de Dios, cuando llega el momento, está dispuesto al servicio. Y allí estaba Daniel haciendo esta interpretación para el rey. Bueno, yo creo que el rey no, a pesar de que no le gustó mucho la interpretación, respondió a lo que había prometido, porque hubo una promesa para la persona que hiciera la interpretación, pero aún así, a pesar de lo fuerte de la promesa, yo creo que Belsasar no estaba aún consciente de lo que estaba pasando allí en su magnitud. A diferencia, o de pronto parecido a lo que le pasó a su padre en algún momento, y pasó, mire, era frecuente o era muy común que el hijo que venía en descendencia al reinado tuviera un tiempo de corregencia con su padre para aprender a cómo manejar el reino. En el caso de Belsasar no fue la excepción. Belsasar tuvo algún tiempo correinando allí con su padre, y es impresionante saber que su padre pasó por un proceso, su padre pasó por experiencia directamente con Dios, donde hubo un momento de soberbia y tuvo que pasar un proceso con Dios para que su corazón fuera realmente tratado. Ahora nos encontramos con la vida del rey Belsasar, su hijo, y vemos que allí estaba la soberbia, vemos que allí estaba el irrespeto a las cosas de Dios. Y para terminar con la pregunta que usted me dice, o la parte que usted me decía, pastor, al encontrar esa respuesta, creo yo que vino un juicio, la respuesta del juicio para su vida. Sí, tremendo porque se interesó preguntarle a los que sabían cuando era demasiado tarde. A veces nosotros hacemos las cosas y nos dejamos llevar por respuestas del mundo, pero ante lo desconocido no le preguntamos a los que realmente conocen, y regularmente cuando se desconoce un tema, ahí deben aparecer los siervos, los hijos de Dios, referenciados por los mismos que aún no conocen, no han llegado al conocimiento de la verdad. Esto es maravilloso y tremendo, porque a Daniel no le pesa decirle la verdad al rey, y eso es lo que hoy el Señor nos dé valor, hablar la verdad, a pesar que sean situaciones como un juicio en esta ocasión. Debemos hablar y predicar lo que es. Daniel interpretó y dio el mensaje como era, y el rey pues debía reflexionar referente a esa respuesta. La palabra mene aparece dos veces, y se puede decir que mene es una contracción de uparsin. Estaba leyendo ahora aquí, y dice así porque la palabra uparsin no aparece el significado, pero dice acá, estaba mirando un documento y dice así: mene podría significar el talento de Babilonia, tekel el ciclo de los hebreos, y el ciclo de los hebreos, uparse una medida de los sirios equivalente a medio talento babilónico. En ambos casos la uparse indica la conjunción, y Daniel interpretó la palabra con sentido de participio pasivo y leyó así: Dios ha contado el reino, el rey ha sido pesado y el reino ha sido roto. Son medidas que se usaban, son medidas que Daniel usó, o que interpretó este mensaje como medidas que este rey le faltó.
Este lenguaje es un lenguaje espiritual, es un lenguaje celestial, no era muy conocido, no era conocido para la época, ninguno conocía ese tipo de escritura, pero para Daniel sí fue conocido. Y qué tremendo, porque hay un lenguaje que hoy el mundo desconoce y que solamente los hijos de Dios conocen. Y cómo hace falta esos intérpretes, cómo hace falta esas personas que interpreten los hechos y las maravillas que Dios hace con su mano. Usted me hablaba ahora de unas preguntas, pastor. Creo que es el momento oportuno y estamos llegando a la parte final de este espacio llamado Hijo Mío, preguntas y respuestas. Y la idea pues es dar todo a la mesa. Pastor, dime. Bueno, pregunta 1 de 200 preguntas. No, es broma, es broma. Bueno, vamos a hacer una pregunta muy sencilla, que pues la mayoría conocemos la respuesta, pero yo creo que va a dar un poquitico más de peso a lo que usted está diciendo, Pastor Anderson. Con eso quiero hacer la pregunta: ¿es normal que una persona, a pesar de que desconoce o no tenga una relación con Dios, reciba un mensaje de Dios, reciba una respuesta o un mensaje de Dios? Sí, creo que Dios habla y siempre habla y creo que somos responsables. Dios siempre le dice al profeta: si tú no hablas, el juicio va a caer sobre ti, pero si tú hablas, tú quedas salvo de aquel juicio. Creo que tenemos una responsabilidad de hablar, sean cosas que a la gente le guste escuchar o sea cosas que a la gente no le gusta escuchar, depende del mensaje. Ya si la gente se corrige o no se corrige, yo creo que ya no es asunto de nosotros. Creo que ahí ya las personas deben decidir y tomar pues las cartas en el asunto que se requieren para el momento. Entonces siempre Dios va a hablar y lamentablemente la gente no escucha y es por eso que le pasa lo que le pasa. Ok, es decir que en el momento indicado y preciso, bajo la dirección de Dios, debemos estar allí los hijos de Dios para dar respuesta, pero también cualquier persona en el mundo puede recibir un mensaje de Dios. El detalle es de que lo entienda o no lo entienda, es donde tenemos que entrar nosotros en escena. Muy bien. Hay otra pregunta que pues usted mencionaba: ¿por qué la palabra mene se repite 2 veces? Y ahí sí, esa es una pregunta muy interesante, porque mene es contar. Mene es contar. No sé si a usted le ha pasado, pastor, que a veces usted está contando dinero y usted cuenta, y usted ve que le hizo falta, o usted dice: uy, estoy como descuadrado, voy a volver nuevamente a contar. Entonces usted cuenta, y usted llega a una reflexión y dice: no, realmente me falta esto. Pero usted, antes de llegar a esa conclusión, usted cuenta 2 veces. Y aquí yo puedo observar que Dios pesó a este rey y de pronto no llegó a la medida correcta, no llegó, le faltaba peso, le faltaba gramo para el kilo, le faltaba algo para tener un equilibrio. Y nuevamente Dios cuenta, pero se da cuenta que realmente nunca va a llegar a ese gramo para kilo, y es por eso pues que se escribe este mensaje. Creo que si se repite 2 veces la palabra mene es porque Dios se tomó el tiempo de pesar al rey, y al ver que no llegaba a la medida correcta, de pronto Dios diría: ¿será que me equivoqué? Nuevamente lo voy a volver a pesar. Y creo que por eso aparece la palabra mene repetidamente 2 veces. Muy bien. En la Biblia hubo un hombre que pues más allá del mensaje de Dios, que habla a distintas personas, también tenía allí la facilidad de interpretar los mensajes de Dios. Ese hombre era José. José tuvo sueños, tuvo mensajes de parte de Dios conforme a los tiempos que vivió, conforme a los tiempos de la nación donde estuvo presente, y en muchas formas. Los sueños le hablaron a José y él supo interpretarlos. ¿Cree usted, pastor, que en los tiempos que vivimos Dios aún habla en sueños o nos envía mensajes a través de sueños?
en estos tiempos, igual que en los tiempos de José? Sí, claro. Creo que dice la palabra que Dios habla de la multiforme gracia de Dios, nos habla siempre, nos habla mucho. Y hay algo muy curioso con los sueños. Los sueños yo creo que deben ser, primero de Dios, hay varias fuentes, pueden ser de mi alma, pueden ser del enemigo o puede ser de Dios. Y yo como identifico la fuente, creo que los sueños se tienen que soportar a lo que dice la palabra, ¿sí? Ningún sueño puede contradecir a lo que nosotros hemos aprendido de parte de Dios. Y cuando el sueño tiene esa equivalencia o tiene ese respaldo, se respalda, la palabra respalda, yo creo que es ahí donde nosotros necesitamos. Por eso se nos hace difícil interpretar los sueños de Dios, se nos hace difícil interpretar los sueños de Dios, copiar los sueños de Dios y hacerlo realidad, porque desconocemos la palabra. Y al desconocer la palabra, pues desconocemos de pronto la fuente, la raíz, la interpretación. Y es por eso que de pronto nos quedamos con ideas, con ideologías, y de pronto intentamos nosotros darle un significado, no sabiendo que ya hay un significado en la misma palabra. Ellos tenían un reto enorme, porque anteriormente no había un libro, anteriormente pues no había lo que hoy usted tiene en sus manos, lo que hoy de pronto se puede ver en las redes, una palabra y en muchos lenguajes, diccionarios bíblicos. Ellos no tenían eso, y a veces Dios hablaba de muchas formas, y uno de los sueños era una de las formas, y creo que hoy en día igualmente Dios habla a través de sueños, y creo que debemos que prestar atención, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice que discernamos los espíritus, da a entender que escuchemos, y que Dios nos ha dado la capacidad de discernir y realmente tomar decisión de lo que se oye, de lo que se escucha. Y José, el ejemplo que tú das, José fue una persona que Dios la usó en sueños, tenía un don muy especial y siempre fue usado de una manera propicia. Al principio de pronto los sueños de José traían confusión, envidia, no eran muy entendibles, pero a través del tiempo ya vemos un José más maduro, un José de pronto procesado, y después vemos a un José que ayuda a otros a interpretar. Y creo que nosotros estamos aquí para eso es lo que hablaba, y el énfasis, y creo que el punto central de esta enseñanza. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente a interpretar con la ayuda del Espíritu Santo lo que Dios escribe, lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que Dios advierte. Nosotros somos los instrumentos de Dios, guiados por el Espíritu Santo para guiar a esas personas. La gente nos necesita, una nación nos necesita, y creo que todo va a ser oportuno, todo va a ser en el tiempo de Dios. Daniel no buscó promoverse, porque usted puede leer ahí más abajito que este rey quiso pagarle, pero al final ese no es el énfasis, la honra humana. Yo creo que al final es dar a entender el mensaje de Dios, dar a entender lo que Dios ha hablado, y esa es nuestra responsabilidad como ministros, y esa es nuestra responsabilidad como siervos, estar muy pendientes cuando Dios habla y tener esa interpretación a la mano para que las personas sepan o no quieran escuchar, pues escuchen como testimonio de lo que Dios hizo en ese momento. Vale, pastor, no sé si de pronto queda otra pregunta ahí en el archivo, ahí en el borrador, para ir ya cerrando con esta enseñanza, o una apreciación, pastor. Ok, sí, voy a tratar de enlazar las dos preguntas que tengo aquí en una sola. Es decir que sí, efectivamente Dios puede hablar a través de sueños, sin embargo no todos los sueños, no podemos pensar que todos los sueños vienen directamente de Dios. Tenemos que discernir, como usted decía, pastor, hay sueños que vienen de Dios, otros del alma, pueden ser sueños del enemigo. Entonces es donde tenemos que tener esa dirección de parte de Dios para entender cuáles son los mensajes de Dios. Pero pasa algo, pastor. ¿Qué sucede cuando tenemos confusión? Cuando no sabemos si viene de Dios, y cuando el mensaje viene de Dios, pero tenemos confusión. Algo parecido fue lo que pasó en Pentecostés. Usted sabe que en Pentecostés vino el Espíritu Santo, descendió, se posó sobre ellos, fueron llenos. Dice la palabra que vino sobre ellos lenguas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas.
en diferentes idiomas, según el Espíritu le da para que ellos hablaran. Allí había gente que venía de muchas partes, había gente que venía de Egipto, había gente que venía de Mesopotamia, había medos, había elamitas, en fin, esta gente manejaba diferentes idiomas y cuando el Espíritu se posó sobre ellos empezaron a hablar en lenguas. Ellos lo escuchaban en su propia lengua. No es que no le entendían la lengua, sino que no entendieron el mensaje que estaba allí o ellos estaban hablando. Algunos creen, y a través de la historia, que ellos lo que estaban mencionando en la lengua en diferentes lenguas eran los 10 mandamientos, las tablas de la ley, de lo que estaban allí mencionando. Y ellos estaban escuchando, pero no pudieron discernir, y se generó confusión en ellos tanto que dice la palabra que algunos quedaron atónitos y otros se burlaban y decían que estaban llenos que estaban ebrios. Con esto quiero hacer esta pregunta, pastor. ¿Qué hacer cuando se genere confusión en medio del mensaje de Dios? Porque yo no tengo duda y creo que si en ellos se posaron lenguas es porque había un mensaje que transmitir en ese momento. Si tenían que hablar era porque había un mensaje que tenía que escuchar la gente que estaba alrededor, pero la gente no entendió el mensaje y se generó confusión. ¿Qué hacer cuando hay confusión? ¿Y qué aconseja usted, pastor, para aquellas personas que desean empezar a entender el mensaje de Dios, que desean empezar a conocer y a ser entendidos en los mensajes que Dios puede traer a su vida? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que indudablemente se genera confusión porque ellos no tienen de pronto, o el mensaje que se estaba compartiendo no era para ellos. ¿Cómo así? No comprendo. Dice la palabra que cuando ellos hablaban en esas diferentes lenguas, muchos entendían, personas que venían de afuera entendían, y a veces los mensajes son muy personales. Dios habla de acuerdo a nuestro lenguaje, a pesar que tengamos y seamos de varias naciones. Dios habla a nuestro lenguaje, es un lenguaje muy personal. Y cuando usted intenta entender a Dios en lo que usted de pronto no debe escuchar, porque la palabra muchas veces viene personalmente, pues ahí se va a generar esa confusión. Cuando yo intento escuchar lo que no me corresponde a mí, porque es ese mensaje que Dios le estaba entregando a otra persona. Por ejemplo, lo que pasó con el rey Belsasar. Fue entendible el mensaje para todos, porque todos estaban ahí en el asunto. Todos estaban ahí y todos iban a ser promovidos. Unos no, otros sí, y entre eso estaba Daniel, pero todos estaban ahí, estaban esperando la interpretación. En el caso del Pentecostés, Dios estaba confirmando y Dios estaba llamando a una iglesia. Dios estaba firmando los corazones para ese momento. Y las personas que entendieron el mensaje, indudablemente creo que ellos se unieron a la iglesia, creo que ellos participaron. Y los que no entendieron, de pronto puede ser que no tenían el corazón preparado para entender, no querían entender o no era el mensaje para ellos. Pero debemos tener mucho cuidado, porque a pesar, y ahí pasó algo en Pentecostés, porque ellos comenzaron a hablar algo y a criticar, a murmurar, y a veces eso lo que pasa hoy en la gente al no querer o al no interpretar o al no discernir el lenguaje de Dios, pues comienza a criticar al intérprete, comienza a criticar a aquel que comprende. Le pasó a José. José, cuando daba la interpretación, sus hermanos se burlaban de él. Sus hermanos se burlaban de él, no creían, le tenían envidia, porque no querían aceptar el mensaje de Dios. Entonces creo que debemos que tener mucha humildad en nuestro corazón para oír y tener esa necesidad de conocer, tener esa necesidad. El apóstol Pablo nos invita, si alguien va a hablar en lenguas desconocidas y si no hay intérprete, pues no hable. Si esas personas no entendieron el mensaje,
lo que podían hacer es buscar a la intérprete, buscar una persona que les ayudara, mientras que ellos asimilaran el lenguaje. Y creo que ese es el consejo para aquellos que de pronto hoy en día no entienden lo que Dios hace. La invitación es que se unan a ese hombre, a esa mujer, a ese grupo de personas que sí entendieron el mensaje de Dios, y con un corazón enseñable, pues pregunte a ese grupo de personas, como preguntó Belsasar, y se enteren de lo que Dios está hablando. Creo que no podemos quedarnos con la intriga, con la pregunta e irnos para la casa, sabiendo que ahí en el momento podíamos preguntar, podíamos de pronto ahí buscar respuestas, pero ellos decidieron no preguntar, sino que decidieron burlarse, porque no había un interés. Y creo que cuando usted pregunta es porque tiene un interés. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿y por qué a unos sí y a otros no? Bueno, Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón porque unos conocieron la interpretación y porque otros no, en el caso del Pentecostés. Pero en el caso de Daniel, una de las razones por la cual Daniel interpreta, y a él se le hace muy fácil interpretar, porque él tiene ya un diálogo con Dios, tiene una comunicación con Dios. Él ya conoce a Dios, y ese diálogo, esa comunicación, esa interacción, pues le da mucha ventaja. Y creo que ese es nuestro desafío. Hay un dicho que dice, si usted anda con lobos, aullar aprende, ¿cierto? Y eso habla de lo que usted aprende cuando comparte mucho tiempo con una persona. Daniel se dice que oraba 3 veces al día. 3 veces al día él oraba y tenía ese contacto, tenía esa comunicación. Y creo que para interpretar los mensajes de Dios como siervos hay que pasar tiempo con Dios. ¿Sí? Hay que pasar tiempo con Dios. Y hay muchas maneras de pasar tiempo con Dios, leyendo la palabra, orando, escuchando música, haciendo lo correcto, haciendo lo que se debe. Alguien dirá, ay, pues que a mí no me queda tiempo, yo trabajo. Daniel también trabajaba. Daniel era uno de los principales. Usted lo puede notar que siempre fue un hombre muy ocupado. Daniel fue un hombre muy ocupado, y a pesar de su ocupación, él siempre tenía tiempo para buscar a Dios. Le daba ese espacio, ese tiempo. Entonces, creo que indispensablemente hoy faltan intérpretes porque no queremos invertir tiempo en aprender un nuevo lenguaje. Agarramos y aprendemos este lenguaje, el lenguaje de hoy en día, del mundo secular, pero hay un lenguaje espiritual y está disponible cuando usted y yo mostramos un interés. Y ha dicho que para que usted aprenda una nueva lengua, una lengua que no sea la suya, una que no sea nativo, que otra lengua, pues debe haber un interés, una motivación, porque si usted no tiene un interés, no tiene una motivación, ese nuevo aprendizaje va a ser muy difícil que usted lo adquiera, va a ser muy difícil. Pero cuando hay un interés, cuando hay una motivación, claro que usted se la va a quedar más fácil. Y a Daniel de pronto se le queda más fácil interpretar porque en él siempre hubo un interés, en él siempre hubo una motivación por conocer más de Dios, por conocer del lenguaje de Dios, y es por eso que se le quedaba aún más fácil. Entonces, si hoy tú no entiendes lo que Dios habla, hazte al lado, es decir, busca a una persona. Gracias a Dios por los Daniel que había en la época, pero que Dios nos ayude, porque lamentablemente, siempre le preguntamos a los que no se deben, y en el caso de Belsasar, preguntó muy tarde a Daniel. Entonces debemos tener muy presente entre nuestras amistades, entre nuestros amigos, personas que realmente nos puedan ayudar mientras que nosotros estemos entendiendo el lenguaje de Dios. Entonces creo que es un desafío mutuo y bueno, pastor, creo que ese es nuestro desafío. Hoy nosotros somos instrumentos, hoy nosotros, nuestro tiempo, nuestra vocación, lo que hoy recibimos de Dios nos ayuda, porque hay mucha necesidad, y en el pueblo de Dios hay mucha necesidad, y para eso estamos aquí, para responder a esas preguntas, que muchas veces Dios hace cosas a través de sus manos y el hombre queda con esas preguntas, y prefiere el hombre de pronto ignorar, suponer o burlarse, y no entiende que cuando Dios hace o cuando Dios habla,
A pesar que tú no entiendas, siempre hay una interpretación. Siempre hay una interpretación. Dios no habla por hablar. Siempre hay una interpretación. Y esa es la invitación. Que tengamos un interés por conocer ese lenguaje de Dios. Lamentablemente, para Belsasar fue demasiado tarde, pero para ti, hoy es el tiempo para que tú comiences a entender ese código, esos códigos, ese código de amor dado por nuestro Señor Jesucristo. Y para eso estamos aquí nosotros, para guiarte, para direccionarte, para enseñarte lo que se debe hacer, lo que se debe compartir de parte de Dios para todos. Bueno, hemos llegado a la parte final de este espacio llamado Hijo Mío, preguntas y respuestas, y pues que Dios nos ayude a interpretar, sí, porque es de Dios la interpretación, así lo dice un día José, es de Dios la interpretación, y creo que Dios tiene muchas cosas maravillosas por qué escribir, y hoy su gracia y su misericordia se desbordan, y lo que hoy Dios quiere escribir en ti, en mí, es perdón, es paz, es restauración, y eso es lo que hoy Dios quiere compartir con nosotros. Pastor John, fue un placer, un maravilloso placer compartir este espacio de llamado Hijo Mío, preguntas y respuestas. No sé si de pronto tienes unos tips, de pronto tienes algo ya más comprimido para que puedas de pronto compartirnos a todos ahora. Bueno, primeramente, no, gracias a usted, pastor. Para mí siempre va a ser un privilegio, me siento honrado por la oportunidad que Dios me da de participar de este espacio de bendición. Y yo creo que el consejo que usted nos pudo dar en ese día es un buen consejo para arrancar. Buscar a alguien que pueda ayudarnos, que pueda orientarnos, que tenga esa facilidad, esa conexión con Dios y pueda interpretar y pueda ayudarnos con el mensaje que Dios nos da. Yo creo que es esencial. Y segundo, que le demos la oportunidad a Dios de ser quien orienta nuestras vidas. A veces queremos recibir respuesta, queremos recibir dirección hacia alguna cosa, pero no queremos que Dios oriente nuestras vidas. Es el consejo que quizás puedo dar a las personas que desean empezar a entender esos mensajes de Dios. Hay un deseo de parte de Dios para cada uno de nosotros, y es que podamos ser orientados por Él, que podamos dar paso a paso conforme a como Él lo ha diseñado. Pero no solamente basta con el mensaje, yo creo que es necesario dejarnos orientar por Dios, pastor. Amén. Y alguien dirá, ¿y por qué una mano? Yo creo que si esa mano no fuera escrito esto, nadie le presta atención. Y a veces Dios provoca situaciones Dios provoca situaciones que llamen la atención de todos, para que todos estén atentos al mensaje. En el caso del Pentecostés fue algo que llamó la atención de todos. En el caso de Belsasar fue también una situación que llamó la atención de todos. Y creo que hoy Dios está llamando la atención de todos. Hay unos que lo están interpretando, hay unos que están escuchando el mensaje, hay otros que se han burlado, hay otros que siguen y continúan no dando la importancia, pero lo más importante es que el mensaje ya se dio. Y que Dios nos ayude a caminar en ese amor y en esa gracia. Y bueno, Dios siempre habla, pero aquellos que de pronto están tan distraídos en sus asuntos, en sus negocios, a veces Dios tiene que llamarles la atención, como en el caso de Belsasar, aparecer una mano misteriosa, pero era Dios a través de esa mano escribiendo un mensaje al rey. Y hoy Dios quiere darte un mensaje a ti. De pronto no aparezca una mano, pero Dios quiere darte un mensaje, y es que Él te ama, que Él tiene muchos propósitos para tu vida, que ha llegado el tiempo que lo busques, que ha llegado el tiempo a que realmente muestres un interés por Él. Dios tiene un lenguaje de amor, un lenguaje de misericordia, y hoy es la oportunidad para que nosotros mostremos interés, como le hablaba ahora. Si no hay un interés, si no hay una motivación, realmente yo no voy a adquirir un lenguaje. Igualmente hacia Dios, si no hay interés, si no hay
algo que me impulse hacia Dios, creo que me voy a perder de algo maravilloso, de lo que hoy Dios puede escribir de mi vida, en mi familia, en mis generaciones. Hoy Dios escribe misericordia, hoy Dios escribe gracias, hoy Dios escribe todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, hay que buscarle de todo corazón, todavía hay tiempo para ti, igualmente para mí, para que nos redireccionemos a lo que Él quiere para con nosotros en Cristo Jesús. Pastor, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Y me encantaría mucho que seas tú haciendo esa oración para que todos seamos bendecidos. Pastor. Claro que sí, Pastor Anderson. Vamos a orar. Usted que nos escucha ahí en casa, yo quiero que nos acompañe a orar, que se presente delante de Dios, que pueda poner un corazón sincero, un corazón deseoso de que sea Dios direccionando nuestras vidas a través de su palabra, a través de su mensaje. Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente para darte gracias por este espacio que has dado a nuestras vidas. Tu mensaje ha estado presente en nuestras vidas, tu dirección ha estado presente en nuestras vidas. Damos gracias a ti por ello. Ahora pedimos a ti que nos ayudes a entender tu mensaje. A veces podemos pasar por momentos de confusión, a veces podemos pasar por momentos de revelación. Oramos a ti para que sea más la revelación. Necesitamos de ti, necesitamos esa comunión contigo para poder ser intérpretes, para poder entender qué es lo que quieres hablar a nuestras vidas. En el día de hoy hemos recibido el consejo, hemos recibido la enseñanza de parte tuya a través de el instrumento, a través de el hombre escogido para que traiga el mensaje, pero quizás van a haber momentos donde no vamos a tener a esa persona. Así que oramos a ti para que nos ayudes, papá, a estar bien, a estar conectados contigo, Señor, para poder entender y para poder caminar conforme a tu voluntad. Bendigo cada una de las personas que nos escuchan a esta hora. Bendigo la vida del pastor Anderson, bendigo a su familia y bendigo a cada una de estas generaciones que están creciendo allí en casa, y oramos a ti, Señor, para que seas tú también trayendo, Señor, obediencia en ellos y respeto, Señor, a través de sus padres, a través de los instrumentos que tú has escogido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por su intervención, por la oración, por esas preguntas muy, muy interesantes. Y a todos, agradecerles por acompañarnos en ese espacio llamado Hijo Mío, Preguntas y Respuestas. Y con el favor de Dios, en la próxima emisión, pues habrá otra pregunta y habrán muchas respuestas de parte de Dios para nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde y estamos ahí en contacto. Muchas bendiciones.